La Juntada Histórica de Tras la Sierra. Diego Zavalla. Carlos Vicente. Bienvenidos una vez más. Esto es La Juntada Histórica de Tras la Sierra, episodio número 7. Soy el profe Carlos Manuel Vicente. Estoy de nuevo junto al profe Diego Manuel Zavalla para contarles sobre la historia de Villa Dolores, la historia de Tras la Sierra. Diego, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento como siempre a la hora de realizar estos videos, agradeciéndoles el acompañamiento que tienen para con nosotros, la gente que, bueno, que nos está siguiendo, los que visualizan nuestros videos en nuestra página web que diseñaste y que habilitaste hace poco tiempo, a los medios de comunicación que están atentos a nuestras publicaciones, a nuestras ediciones para bueno, publicitarlos y bueno, con las mejores expectativas de seguir con este proyecto. Proyecto que sigue creciendo. Bien dijiste lo de la página web, que pueden visitar y ver, por ejemplo, fotos, entre otras cosas, haciendo un aporte a la cultura de Villa Dolores, de Tras la Sierra, que es el objetivo final de la Junta de Histórica, ¿cierto? En el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que son los años de 1930 a 1946 para prestar atención a dos intendencias. Es el caso de Benito Iglesias y de Juan Manuel Calvet, que le van a dar un nuevo impulso a la ciudad, una modernización para que ya vaya adquiriendo las características y la fisonomía que tiene en la actualidad. Por supuesto que va a mejorar mucho más, va a transformarse la ciudad mucho más, pero ya en esta época empieza a adoptar la fisonomía que tiene en la actualidad. Pero para eso es importante, como siempre, hacer una contextualización para que se comprenda mejor lo que pasaba en la región. O sea, siempre la contextualización que intentamos hacer es para entender las políticas de Estado que van a implementar, en este caso, estos dos enormes e importantísimos personajes de la historia dolorense como Benito Iglesias y Manuel Calvet, que bien nos nombraste recién. Y bueno, entre 1930 y 1946, pero en forma muy breve y muy acotada, ¿qué es lo que podemos decir a nivel nacional, a nivel provincial, que va a repercutir en nuestra ciudad? Bueno, el 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado que depone de su rol de presidente a Hipólito Yrigoyen, el radical Hipólito Yrigoyen, a manos de José Uriburu y de Agustín Justo, iniciando una breve dictadura hasta que llega a la presidencia en forma fraudulenta el mismo Agustín Justo, y se inicia un periodo que algunos periodistas lo denominaron como la década infame, en donde se caracteriza obviamente por el llamado fraude patriótico, o sea, hacer trampa en las elecciones por el bien de la patria, de todo un sinsentido, la violencia política, ¿cierto? Eh, Van a aparecer también en esta época de muchas crisis económicas debido más que nada a la caída de la bolsa de Wall Street del año 1929, que sigue repercutiendo en nuestro país como en Estados Unidos también. Eso va a llevar a que haya, bueno, desocupación, persecuciones a movimientos obreros, el anarquismo, el socialismo bueno, y el comunismo que también se está manifestando en nuestro país. Va a haber una serie de medidas para intentar industrializar el país, pero que no va a repercutir demasiado porque no es una política de Estado, que es algo que sí se va a dar ya a partir del año 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Y ya que lo nombres a este político, hay que decir que en 1943, el 4 de junio, se produce el segundo golpe de Estado y le va a poner fin, supuestamente, a la década infame. Van a venir una serie de militares enrolados en lo que se llama el GO, Grupo de Oficiales Unidos, que van a tratar de restaurar el orden en nuestro país luego de la corrupción, de la década infame, del fraude que nombramos, ¿cierto? Y en el medio de esta dictadura, donde hay personajes como
Ramírez, Edelmiro Farrell, entre otros, va a empezar a aparecer a su manera el coronel, bueno, Juan Domingo Perón, que con su típico pragmatismo, ¿no es cierto?, y mucha cintura política, se va a construir políticamente, llegando al 17 de octubre de 1945, en plena dictadura de Edelmiro Farrell, a que el pueblo, o por lo menos un sector de los trabajadores, eh, lo apoye públicamente, ¿no es cierto? Con lo cual ya se transforma políticamente en un antes y un después, con todo lo bueno y lo malo que eso significa para la República Argentina, ¿cierto? Este, y obviamente él va a llegar a la presidencia después, cuando gana las elecciones el 24 de febrero de 1946. En ese contexto, la provincia de Córdoba, obviamente que también va a tener primero una serie de interventores, ¿no es cierto? Va a tener gobiernos conservadores, representados por personajes como Emilio Olmos, como Pedro J. Frías, que van a crear entes como, por ejemplo, la Dirección Provincial de Vialidad, van a tratar también de modernizar tímidamente también nuestra provincia hasta el año 1935, que es cuando gana las elecciones provinciales el enorme personaje que es Amadeo Sabatini, una persona que realmente también le va a cambiar la cara a nuestra provincia, creando, por ejemplo, la dirección de hidráulica de nuestra provincia, que eso va a llevar a que se empiecen a construir diques importantes, como puede ser el nuevo dique San Roque, el dique de Cruz del Eje, nuestro dique de acá de la zona, el dique La Viña, que son los elementos, los alazanes sería el otro dique, son claves para la industrialización del país, de la provincia, perdón. Son proyectos que ya venían de la década del 20. Industrializar la provincia significaba también ponerle freno a los grandes monopolios de empresas que generaban la energía eléctrica. Había muchas empresas norteamericanas que eran las que generaban la energía en la provincia, y bueno, había que poner freno por el exceso de el cobro de las tarifas, ¿no es cierto?, en corriente eléctrica. Amadeo Sabatini es un personaje que su eslogan de campaña era, en relación con esto que estamos hablando, agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en todas partes, y lo cumplió en los 5 años de gobernación, ¿no es cierto? Construyó más de 170 escuelas, los diques que nombramos. Le va a continuar en la gobernación otro radical, Santiago del Castillo, que va a tener un perfil más o menos parecido hasta el golpe de Estado del 43, que obviamente la provincia de Córdoba va a ser intervenida. Va a haber una serie de interventores como Guglielmo Ferrer que van a tratar de ideologizar, por así decirle, a la provincia, de acuerdo al perfil que tenía la dictadura de turno en ese momento. ¿Y qué es lo que va a aparecer entre 1943 y 1946? Bueno, se va a dar el inicio de la organización de lo que después va a ser el peronismo en nuestra provincia, que se va a manifestar luego en las elecciones de 1946, al igual que en la presidencia con Juan Domingo Perón. Este es más o menos el contexto, ¿no es cierto?, que le da pie a las intendencias, a las históricas intendencias de Benito Iglesias y Manuel Calvet. Ahí me parece importante recordar un poco lo que vimos en el video anterior, que por supuesto pueden ver en nuestro canal oficial y en el sitio web. Es importante ver que ya llegando al año 1930, por una de las razones es la situación económica que empieza a ser compleja. Habíamos hablado de que la municipalidad pasaba de tener una buena situación económica a tener deudas, por ejemplo. Hay muchos cambios de intendentes, es decir, hay un clima de inestabilidad política, y si bien esto no está muy desarrollado en la obra de Ornó y Imposti, sí está el reflejo de esto, de que hay muchos intendentes en pocos años. Y luego viene con el golpe del 30 la intervención de la provincia y también de la municipalidad. Es decir, van a ser puestas a autoridades a dedo que se van a encargar de administrar lo que son, en este caso, el Estado municipal. Y ahí también me gusta hacer esa aclaración que a veces surge con los estudiantes en clase, de que cuando un Estado está intervenido,
o cuando hay un golpe de Estado, para decirlo bien claro, y que el poder es usurpado generalmente por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas y grupos civiles también que participan, el Estado no es que desaparece. Que los chicos a veces preguntan, dicen, pero ¿qué pasaba con los hospitales, las escuelas, las obras? No, eso sigue existiendo. Lo que pasa es que, bueno, hay otras intenciones detrás de quienes administran el Estado. Y a eso habría que agregarle lo que vos nombraste recién de los interventores. Muchas veces los interventores son personas que o son, entre comillas, caciques políticos o responden a caciques políticos de diferentes regiones. ¿Para qué? Para mantener, primero, obviamente, el orden dentro de un contexto de dictadura, para mantener el orden de la población, pero también para que la población vea que hay alguien de los suyos que sigue gobernando y utilizando el erario público con buenos fines, en líneas generales. Claro, es como hacer, digamos, un poco de maquillaje a algo que es un gobierno autoritario. Y aquí, por ejemplo, hay obras que se van a iniciar en tiempos de intervención de la municipalidad, como es el matadero municipal, que era necesario uno nuevo. También se va a empezar a mejorar lo que es la avenida Centenario, se llamaba, que es que nosotros decimos la calle que va, Hipólito Yrigoyen, que va hacia San Pedro en la actualidad, se va a empezar a mejorar. Es decir, hay obras que empiezan y que ya cuando es elegido en 1932 Benito Iglesias, esas obras se van a terminar y va a empezar un desandar de muchas obras de gestión pública que van a transformar la ciudad. A saber, digamos, para lo más importante, se va a transformar, por ejemplo, lo que es la Plaza Mitre, se va a mejorar, se va a embellecer, se van a sacar esos árboles que eran álamos carolina muy altos, no eran apropiados, no digamos, para una plaza o para un parque céntrico, se van a reemplazar por árboles más acordes, ¿no es cierto?, a un parque más moderno, se van a hacer rellenos, se va a agregar riego, sistema de iluminación, es decir, se la va a modernizar acorde a lo que es una ciudad o lo que una ciudad se merece. Con eso también se va a crear la plazoleta Belgrano, la plazoleta La Cañada, que para quienes nos están viendo es lo que hoy es la plazoleta Brochero, el barrio Brochero. Eh, Unos años después también va a surgir lo que es la Plaza Blanca, la Plaza Sarmiento, otro paseo de la ciudad que es muy bonito, se va a crear en 1936, se va a inaugurar para 1938, lleva ese nombre en homenaje a los 50 años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento. Y hablando de economía y de cultivos, habíamos estado hablando antes de que durante la gobernación de Amadeo Sabatini, como política de Estado, se empezó a promover dos tipos de cultivos en casi todo lo que sería el norte y el oeste cordobés, que serían el algodón y el olivo. ¿Y eso cómo repercutió aquí? Bueno, acá también vamos a ver que es una época donde en ese contexto nacional que venía de una transformación por todas las cuestiones de la crisis internacional, se empieza a especializar los cultivos. Y ahí surge que se hacen pruebas. Por ejemplo, hay una calle, perdón, de barrio Los Olivos que se llama Luis Laje. Este señor fue un productor que fue pionero en el cultivo de algodón. Le dio muy buenos resultados para el año 1937 y 2 años después, prueba de que este cultivo era muy factible, se crea la Asociación Algodonera Transerrana, porque este cultivo se difunde y mucho. También el tabaco comienza con semillas importadas o políticas de Estado que promueven eso, empieza a hacerse pruebas experimentales que en la década siguiente van a dar muy buenos resultados. Ya que nombras el tema del tabaco y como somos la Junta Histórica de Tras la Sierra, en Villa de las Rosas va a ser uno de los cultivos estrella de aquí de la vecina localidad, ¿no es cierto? Llegando a tener hasta un festival propio que tuvo mucha importancia a nivel nacional, un festival del tabaco, ¿no es cierto? Y bueno, las empresas que se dedicaban, las fábricas que se dedicaban a la construcción perdón, la elaboración de cigarrillos, ¿no es cierto?, que tuvo importancia a nivel nacional, por lo menos hasta fines de la década del 70 y principios de la década de los 80. Y también está, ¿no es cierto?, lo de la vid, la elaboración de vinos, la vitivinicultura, que va a prosperar muchísimo. De hecho, se puede considerar como
el primer cultivo especializado que se introduce fuera de los que ya existían desde antes, que eran los cereales, ¿no es cierto? Incluso va a existir una bodega, la bodega Champaquí, que va a tener una línea o varias líneas de vinos de muy buena calidad, que a nivel nacional van a ser reconocidos. Y esto, digamos, es lo previo que va a pasar después y que vamos a ver en el próximo video, de una llegada de fábricas que van a procesar también esta materia prima. Es decir, en esta etapa, la agricultura, que es el fuerte, o que venía siendo el fuerte de la región, empieza a especializarse, a probar, digamos, con nuevos cultivos y esto tiene éxito. Algo que habíamos estado hablando antes también, que por ahí el común de la gente no lo sabe, o no lo sabe, también nosotros, porque lo aprendemos de entrevistas que hacemos y de textos. El tema de las acequias, la cantidad de acequias que había aquí en la zona, que obviamente cuando se moderniza la ciudad con la labor de Benito Iglesias principalmente, o sea, tratan de que ciertas acequias muy conocidas, como por ejemplo en lo que sería las esquinas acá de Felipe Hermann y Boulevard España, entre tantas otras, o los que estaban a los costados de lo que sería la actual Plaza, Plaza Mitre. O sea, se tratan de canalizar, o en barrios como puede ser barrio Los Olivos, barrio 9 de Julio, se tratan de canalizar de otra manera porque no se puede impedir las primeras pavimentaciones, las ampliaciones de las veredas, ¿no es cierto? Y todo eso también se va diagramando en la década del 30 y principios de la década del 40 con la acción de estos dos grandes personajes y políticos dolorenses como Iglesias y Manuel Calvet. Hay un crecimiento de la ciudad. Esto que decís de las calles, se empiezan a asfaltar. Habíamos dicho antes que se habían enripiado calles céntricas, ya se empieza a reemplazar el ripio por el asfalto, se empiezan a abovedar también las calles pensando en un sistema de desagües, se construyen sifones, y entre asfalto y enripiado, en esta década van a ser más de 100 cuadras que terminan teniendo esta mejora, y eso le va a dar, por supuesto, una fisonomía totalmente distinta a la ciudad. Y esto de construir, por ejemplo, la plazoleta Belgrano, ¿cierto? Hacia la sierra, para decirlo, para que se entienda, y hacia el poniente, como decimos acá, la plazoleta de la Cañada, que es la plazoleta Brochero hoy en día. Si uno ve el mapa, que también lo vamos a ir mostrando, de que lo vean todos, de esta época, es como los límites de la ciudad que hoy en día han quedado dentro de la ciudad. Porque claro, ese proceso que empezaba en esta época, como decís vos, las acequias también quedaban dentro de los límites de la ciudad y había que solucionar un problema nuevo. Y algo que también nombramos aquí en charlas que tenemos recién y queremos compartir con ustedes es, por ejemplo, la remodelación o la refacción que va a tener la actual basílica, ¿no es cierto? Nuestra Señora de los Dolores, que entre 1939 y 1940 se va a refaccionar y va a tener prácticamente la fachada que ya tiene actualmente, ¿no es cierto? Con esa entrada, ¿no es cierto? Con las naves laterales, que después en décadas siguientes se le van a agregar otros oratorios, ¿no es cierto?, que son tan típicos, ¿no es cierto?, de la basílica. Pero las grandes refacciones y la fachada prácticamente actual, en líneas generales, que tiene la basílica, se van a dar entre 1939 y se van a inaugurar ya definitivamente el 15 de septiembre de 1940, donde, bueno, gracias a fondos nacionales y a empresas constructoras la constructora de Dante Senesi, ¿no es cierto?, que era muy conocida aquí en la zona, le van a dar esa presencia a nuestra basílica, que obviamente en esa época era la iglesia, después pasa a ser la parroquia, hasta que, bueno, toma el nombre de Basílica Menor que el que tiene en la actualidad. No todo es color de rosa, porque como hemos dicho anteriormente, que una ciudad crezca también hace que surjan problemas nuevos. Hay un problema que venía ya de vieja data, que era el tema de la salud. El Hospital San Vicente de Paul, que bueno, había solucionado esa cuestión en su momento, dijimos antes, ¿no es cierto?, eso de las infecciones y todo lo que acarreaba, ¿no es cierto?, no tener un sistema de salud y una política pública de salud.
con el Hospital San Vicente de Paul lo había solucionado, pero ya para esta época había quedado pequeño con relación a la población. Es decir, que también en esta intendencia de Benito Iglesias se va a hacer una construcción de un nuevo pabellón, que hoy nosotros le decimos el Hospital Viejo, pero recientemente también ha sido reacondicionado para ser utilizado por los vecinos. Este nuevo pabellón va a estar provisto, para que tomen dimensión de lo importante que fue, de 4 salas de 40 camas, y además contaba con rayos X, cirugía, farmacia y laboratorio. Es decir, es una obra muy importante para solucionar un problema que era de todos los días, ¿no es cierto? Porque la salud es una cuestión que no puede esperar. Algo que nombraste también en la charla que teníamos antes, el tema de la terminal, lo que sería la terminal de ómnibus, ¿cierto? Bueno, uno relaciona la actual eh, terminal de ómnibus y la vieja terminal, ¿no es cierto? Pero la primera terminal funcionaba frente a la plaza, de la Plaza Mitre, en lo que sería mirando de frente el cine municipal, ¿cierto? Que desgraciadamente, bueno, tuvo un suceso hace unos años atrás que se perdió, ¿no es cierto?, por un incendio. Mirándolo de frente al actual cine municipal, a la derecha, allí funcionaba tímidamente, habían hecho unas pequeñas construcciones con algunas ventanillas para la venta de tickets, y ahí esperaban los primeros pasajeros también entre fines de la década del 30 y principios de la década del 40. Y esa terminal, ¿cierto?, que se construye en esta época también, que es municipal, después más adelante, ya a fines de la década del 40 y principios del 50, se va a trasladar una cuadra más hacia el oeste, sería en las actuales esquinas de Zenobio Soto y Pedro C. Molina. Ahí también va a funcionar en algún momento la terminal. Y es también parte de esta modernización tímida que se está dando de nuestra ciudad en estos años claves, entre 1930 y 1946. Relacionado con eso está, por eso es como un aspecto se vincula con el otro. No teníamos camino, para esta época es así, ya tenemos el camino de las altas cumbres para ir a Córdoba, pero era de tierra. Y claro, se empieza a asfaltar de a poco. O sea, falta un primer tramo en esta época que lo hace el municipio hasta Las Tapias, en lo que se llamaba en esa época Avenida Cura Brochero. Eh, Después va a cambiar de nombre. Y la provincia va a empezar a asfaltar los siguientes tramos, llegando hasta Nono, hasta Los Pozos, y finalmente para 1942 ya va a llegar a Mina Clavero. Y es el comienzo de que se empiece a asfaltar el camino a Córdoba. Ya que lo nombraste, otros autores regionales, ciertas personas, han publicado en diferentes textos, por ejemplo, un hecho que parece pintoresco, pero también es complemento de lo que vos estás diciendo. Aquí en la zona, obviamente en nuestra localidad, aumenta la circulación de vehículos, obviamente, más que nada de tracción sangre, ¿no es cierto? Eran muy pocos los automóviles que había, pero, bueno, se juntaba mucha tierra en el ambiente. Entonces, bueno, se intenta, ya que lo nombramos del tema de las acequias, se trata de canalizar el agua, ¿no es cierto? Y durante estas intendencias es cuando se adquieren los primeros carros, por así decirlo, regantes, ¿no es cierto? Obviamente también tirados son tracciones a sangre, ¿no es cierto? Con animales, pero regar las calles es algo que se empieza a dar ya a partir de la década esta década de 1930 a 1940, ¿no es cierto? Durante estas dos intendencias. También surge ahí lo que es el barrio de las calles céntricas, que ahora tienen asfalto. Sí. Y algo muy lindo, podríamos decir, es que se plantan más de 6.000 árboles en la ciudad durante la intendencia de Benito Iglesias. En su mayoría naranjos. Hoy quizás alguien puede decir que otra especie sería mejor, pero es muy importante porque los espacios verdes se habían ido perdiendo. Habíamos hablado de la deforestación y esto generaba, ¿no es cierto?, un mejor clima dentro de la ciudad, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el calor que hay en la sierra. Pero los naranjos, ya que surgen, ¿no es cierto?, que lo estás nombrando, este, lo que sería la actual Avenida San Martín, ¿cierto? Cerca de la escuela normal. El aroma que uno percibe en septiembre, el del naranjo en flor, es muy típico
en la Plaza Mitre, en la mayoría de las plazas. Creo que fue una idea muy interesante porque forma parte, quieran o no, pero forma parte de nuestra identidad. El aroma, como dice el tango, el perfume de naranjo en flor, tan típico y tan lindo que tiene Villa Dolores cuando llega a septiembre, en los días previos al Día de la Virgen, antes del inicio de semana estudiantil, ¿no es cierto? Es muy típico de la primavera ese aroma y es fruto de esta política de Estado a nivel municipal de Benito Iglesias. Sí, muchos de estos naranjos todavía hoy están en veredas de Villa Dolores, todavía existen. Y yo creo que es rescatable eso, esto de apuntar a modernizar la ciudad, pero también preocuparse sobre todo por los espacios verdes. La Plaza Blanca, por ejemplo, lo cita Barnum Imposti, que fue creada con la intención de que se pusieran juegos para niños. Ujú. Esa fue la finalidad, hacer un espacio verde pensado para los infantes. Y no sé si por ahí un último tema, que sería la cuestión de el dique La Viña, que lo nombré al principio como una de las obras típicas que se empiezan a construir durante la gobernación de Amadeo Sabatini y que se va a terminar, o sea, se va a continuar durante la gobernación de Santiago del Castillo y se concluye durante lo que serían las dictaduras, los gobiernos, con las intervenciones, ¿no es cierto?, de los militares en el año 1944. El dique que se inaugura el 3 de julio de 1944, que se inició la construcción en 1939, eh, es algo típico, ¿no es cierto?, de la zona que le va a cambiar la fisonomía también, ya que estamos hablando de este tema, a la vida productiva del valle de Tras la Sierra, ¿no es cierto? Con esa obra casi faraónica de construcción de el murallón, con esos 106 metros de altura majestuosos, ¿no es cierto? Tan particulares, ¿no es cierto? Que lo convierten en una de las represas con el murallón más alto, si no me equivoco, de Sudamérica. Eso es algo muy típico de nuestra zona, que atrae al turismo, ¿no es cierto?, en la actualidad, pero que también trajo su embellecimiento a la zona, facilitó el tema de el riego de estos cultivos que nombramos hace un tiempo, ¿cierto? Y creo que también es destacable, ¿no es cierto?, nombrarlo en este video. La construcción de ese dique, ¿no es cierto?, que le cambia prácticamente la vida económica al amplios sectores del Valle de Tras la Sierra. El dique viene también a solucionar el tema de las crecientes que tenía el río de los Sauces, que generaba dificultades porque rompía, por ejemplo, los puentes, el puente que se había construido para ir a San Pedro, más el otro puente nuevo que también se hace en esta época, en el sentido que conocemos hoy actualmente, es decir, el este-oeste, sufrían por las crecidas. Y lo más importante es un pensamiento futuro, porque pocos años después se va a construir la central hidroeléctrica, con todo lo que mencionamos y que vamos a profundizar más adelante, sobre este negocio que era de la electricidad, que era algo muy necesario para la vida de los pueblos, y que estaba en manos privadas en el momento. Y obviamente, relacionado con la energía eléctrica, tenemos que nombrar, obviamente, que en mayo de 1941 se crea, ¿cierto? Aparece la cooperativa eléctrica SEMDO, ¿cierto?, el actual SEMDO, ¿cierto?, por iniciativa de vecinos destacados, obviamente, de la ciudad con una gran visión de futuro, ¿no es cierto?, que comprenden de que la energía eléctrica, obviamente, que es tener energía eléctrica, no solamente mejora la calidad de vida, sino que te posibilita otras actividades económicas, como puede ser el gas, la red de gas natural, ¿no es cierto? Y bueno, la presencia ya en nuestra ciudad con la creación de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste, así el nombre, ¿no es cierto?, completo que tiene SEMDO, que es un nombre que va a surgir después, ¿no es cierto? Pero la cooperativa eléctrica, creo que es también un hecho muy destacable que está en relación con lo que estábamos hablando de las construcciones de los primeros diques, como del dique nivelador que estábamos hablando antes, que son cuestiones que mejoran la vida social de nuestra ciudad, porque tenés el control del agua para riego, para uso corriente en los domicilios, las generaciones de energía eléctrica, ¿no es cierto?
y quiera o no, ¿no es cierto?, es otro impulso de progreso para nuestra ciudad en particular y para el Valle de Tras la Sierra en general. Para ir cerrando, me parece el último que me gustaría decir es que el dique vino también a solucionar un problema económico, porque al crecer la cantidad de productores en la región, al expandirse, ¿no es cierto?, la frontera agrícola, es decir, aumentar la cantidad de superficie cultivable, el problema del agua era grave. Y ahí entra en el juego también la sociedad de fomento regional, lo que hemos hablado anteriormente, de los vecinos destacados luchando porque llegue este progreso, y el dique vino a resolver ese problema, porque ya se hablaba de que si no se construía o no se solucionaba el tema del recurso hídrico, la producción agrícola iba a ser inviable con toda la pérdida de trabajo para la gente. Es decir, que eso fue fundamental para que, como va a surgir también en esta época, esa frase, ¿no es cierto?, de las tierras del porvenir, ese lema, digamos, se empiece a hacer realidad. Exactamente. Bueno, me parece que no nos ha quedado nada, o en realidad nos han quedado muchas cosas. Lo vamos a ir desgranando en diferentes videos porque por ahí entonces, tiene que ser medio acotado, ¿no es cierto? La información. Pero sí, para concluir el video, creo que eh, em, la figura de estos dos intendentes, este, bueno, no lo nombran, pero, o sea, son personajes que vale la pena conocer, o intentar conocer una parte de su vida, porque tanto Benito Iglesias con la tremenda casona esta que está ubicada en lo que sería ya Boulevard Ilia, ¿no es cierto? Perdón, la Avenida Ilia, a continuación de Avenida San Martín, que mucho misterio encierra, ¿no es cierto? Que era una construcción, ¿no es cierto?, que estuvo mucho tiempo abandonada. Sabemos de que la familia, los hijos, los nietos y ya bisnietos, obviamente, que de este hombre casi que no están aquí en la zona, están desperdigados por diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Son personajes que valen la pena desentrañarlos, mostrárselo a la gente, que vean de que le aportaron mucho a nuestra ciudad. Y ni qué hablar de Bueno, Manuel Calvet, también un personaje que a mí en lo particular me dio mucha pena hace unos años atrás cuando se demolió la casa de él, ¿no es cierto?, que estaba ubicada en lo que sería la esquina de Perón y Urquiza, ¿no es cierto? Bueno, pero obviamente es una cuestión personal, porque también el progreso no se sí. puede frenar, pero hubiese sido interesante que se hicieran un tratamiento diferente a esa propiedad, no sé, aunque sea tratando de sostener la fachada, porque creo que son dos personajes, más que nada Manuel Calvet, que aportaron mucho a la ciudad en cuestiones concretas, y también hay mucho de mito, que también es parte de la cultura, ¿no es cierto? Sí. Y son personajes que hay que rescatarlos, y que las jóvenes generaciones, los alumnos de escuelas primarias y secundarias, bueno, que lo conozcan, ¿no es cierto? Porque gracias a eso la ciudad de Villa Dolores creo que tomó definitivamente la forma que tiene ahora. Como otra dimensión. Exactamente. A mí lo que me gustaría decir a modo también de reflexión, que en tiempos actuales donde la política por ahí está tan como desvalorizada, por obvias razones, no voy a ahondar en eso, pero ver ejemplos de personas que ejercieron, en este caso el Ejecutivo Municipal, y que lograron plasmar en obras lo que el pueblo necesitaba. Después, ¿no es cierto?, se pueden hacer toda clase de análisis al respecto, pero me parece eso, que hubo mucho trabajo desde el Ejecutivo de estas personas, quizás por su visión personal de progreso, pero siempre acompañando con los vecinos. Una prueba es que me faltó mencionar, se van a crear 6 comisiones vecinales para colaborar con todas estas producciones. Y eso responde, me río porque le decimos que vamos a hacerlo breve, pero surge información. Y eso responde también a una política de Amadeo Sabatini, que es la de que las municipalidades realmente ya puedan tener la posibilidad de remoción de los cargos de los intendentes, o sea, realmente hacer una democracia municipal como debe ser. Y a eso responde la creación de los centros vecinales como estás nombrando.
y Benito Iglesias fue uno de los que los empezó a implementar, ¿no es cierto?, a fines de en la década del 30. Es muy destacable esto, la transformación de la ciudad para convertirse o ir convirtiéndose en lo que conocemos hoy en día. Bueno, esto es el video de hoy. Los invitamos a que se suscriban al canal oficial de la Junta Histórica de Tras la Sierra, que visiten el sitio web y por supuesto que les agradecemos. Así es. Les agradecemos la participación y los esperamos en la próxima.